Hebreos 6, una advertencia para los creyentes desanimados. A. La naturaleza esencial de la madurez. 1. Primera, yendo más allá de lo básico. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Por tanto, el autor acaba de reprender a sus lectores por su inmadurez espiritual, pero sabe que no se gana nada con solo tratarlos como inmaduros, así que sigue con instrucciones y advertencias. B. Rudimentos de la doctrina. Esto lleva a la idea de elementales. Son elementos básicos que son necesarios, sobre los cuales se debe construir. De otra forma solo tendría cimientos pero no estructura. C. Perfección. Esta es la palabra del griego antiguo teleiotes, la cual es mejor conocida como madurez. El escritor de Hebreos no está intentando decirnos que podemos alcanzar la perfección en este lado de la eternidad, pero que podemos y debemos alcanzar un punto de madurez en Jesús. El llamado es claro: vamos adelante a la perfección. Y teleiotes no implica un entendimiento completo, sino una cierta madurez en la fe cristiana. Barclay. 2.1b. 2. Algunos de los conceptos básicos de los que tenemos que avanzar. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. No echando otra vez el fundamento. Estos fundamentos son dados en 3 pares. El arrepentimiento y la fe van juntos. Los bautismos y la imposición de manos van juntos. La resurrección de los muertos y el juicio eterno van juntos. B. No echando otra vez el fundamento. Muchas personas consideran esto como una lista importante de fundamentos para la vida cristiana. Hay series de estudios bíblicos que han enseñado el desarrollo de cada uno de estos temas, pensando que esta es una buena lista de doctrinas básicas. Pero ese no es el objetivo del autor en absoluto. Y, para entender esta lista, uno debe hacer preguntas básicas. ¿Cuál de los mencionados en esta lista es una característica exclusivamente cristiana? ¿Dónde está la mención específica de Jesús o de la salvación solo por gracia? ¿Puede uno creer o practicar estas cosas y no ser un seguidor de Jesús, y no creer que Él es el Mesías? 2. Cuando consideramos los rudimentos uno por uno, es impresionante lo poco que hay en la lista que sea exclusivamente del cristianismo, porque prácticamente todos los elementos podrían tener su lugar en una comunidad judía ortodoxa. Es verdad que cada uno de ellos adquiere un nuevo significado bajo el contexto cristiano, pero la impresión que nos deja es que las creencias y prácticas judías ya existentes fueron usadas como la base, sobre la cual construyeron la verdad cristiana. Brace. 3. Es profundamente significativo observar cuán poco distintivamente cristiano hay en esta declaración. El arrepentimiento, la fe, la resurrección y el juicio ciertamente eran judíos, y en este cuenta la referencia parece ser el fundamento judío, y se les advierte a evitar estas cosas elementales que deben dejar por algo mayor y más superior. Griffith Thomas. C. La doctrina de bautismos, ni siquiera los bautismos, tal como se utilizan en este pasaje, son necesariamente cristianos. La palabra griega antigua traducida como bautismos, baptismos, no es la palabra utilizada regularmente en el Nuevo Testamento para describir el bautismo cristiano, baptizo. Baptismos es la palabra usada en 3 diferentes ocasiones específicas, Hebreos 9:10, Marcos 7:4 y 7:8, para referirse a los ritos de limpieza judíos. Y Bruce citando a Nairn, Doctrinas de lavamientos. Cuán antinaturales son los intentos de explicar este plural como una referencia al bautismo cristiano. D. El fundamento, en este caso, los fundamentos elementales de los que tenemos que avanzar son todos del terreno común entre el cristianismo y el judaísmo. Este era un terreno común seguro al que los judíos cristianos desanimados se habían retirado. Y, debido a que el cristianismo nació del judaísmo, era una tentación mucho más útil para el judío cristiano regresar al judaísmo, que para un cristiano anteriormente pagano regresar a sus costumbres paganas. Parte del problema al que se enfrentaban los hebreos era la similitud superficial entre los principios.
elementales del cristianismo y los del judaísmo, lo que hizo posible que el judío cristiano pensara que podía aferrarse a ambos. Guthrie. 2. Por supuesto, estos judíos cristianos no querían abandonar la religión, pero querían hacerla menos distintivamente cristiana. Por lo tanto, regresaron a este terreno común para evitar la persecución. Viviendo en este terreno común cómodo, uno no sobresaldría mucho. Un cristiano y un judío juntos podrían decir, hay que arrepentirnos, hay que tener fe, hay que realizar rituales de limpieza, y así sucesivamente. Pero era una negación sutil de Jesús. 3. Esto es totalmente característico de aquellos que se sienten desanimados y que desean darse por vencidos. Siempre existe la tentación de seguir siendo religioso, pero no tan fanático de Jesús. 3. Una declaración de fe y dependencia en Dios. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Si Dios en verdad lo permite. Esto no debe tomarse como una implicación de que tal vez Dios no quiere que lleguen a la madurez, que lleguen más allá de esos principios básicos que tienen en común el cristianismo y el judaísmo. Si Dios en verdad lo permite. En cambio, esto expresa la completa dependencia de los creyentes de Dios. Si seguimos avanzando hacia la madurez, nos damos cuenta de que solo sucede bajo la voluntad de Dios. El peligro de recaer. Prefacio, entendiendo un acercamiento a pasajes controversiales como este. Existe una gran tentación de moldear un pasaje complicado en lo que pensamos que debería decir, de acuerdo con nuestro sistema teológico o inclinado. Sin embargo, primero debemos preocuparnos por entender lo que dice el texto, exposición, antes de preocuparnos por adaptar lo que dice a un sistema de teología. Los sistemas de teología son importantes, porque muestran cómo las ideas bíblicas están conectadas y muestra que la Biblia no se contradice a sí misma. Pero el camino a un buen sistema comienza con una comprensión correcta del texto, no de adaptar el texto para que coincida con un sistema. Y llegamos a este pasaje con la intención de leerlo con la sencillez de un niño, y declarar todo lo que encontremos en él, y si no parece concordar con algo que hemos sostenido hasta este momento, estamos preparados para desechar cualquier doctrina propia, en vez de un solo pasaje de la Escritura. Spurgeon. 2. Es mejor que seamos inconsistentes con nosotros mismos que con la palabra inspirada. Yo he sido llamado arminiano calvinista o calvinista arminiano, y me siento bastante contento siempre y cuando pueda mantenerme cerca de mi Biblia. Spurgeon. Satanás conoce las Escrituras, y este pasaje ha sido llamado con justa razón, uno de los pasajes favoritos del diablo, por su capacidad de ser tomado fuera de contexto para condenar al creyente que está en lucha. Muchos cristianos han sentido ganas de rendirse después de escuchar a Satanás predicar un sermón sobre este texto. 1:4-6. La imposibilidad de arrepentimiento para aquellos que han caído después de recibir la bendición de Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque es imposible. La palabra imposible es puesta en una posición de énfasis. El autor de Hebreos no está diciendo que es difícil, sino verdaderamente imposible. Y note los otros usos de la palabra imposible en Hebreos. Es imposible que Dios mienta. Hebreos 6:18. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. 2. Esta palabra imposible permanece inamovible. Alford. Los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. El autor de Hebreos habla de personas con experiencias espirituales impresionantes. El gran debate es si esta es la experiencia de la salvación o la experiencia de salvación falsa. Viendo cada palabra descriptiva nos ayuda a saber qué tipo de experiencia describe. Y iluminados, esta antigua palabra griega tiene el mismo significado que la palabra de español. Describe la experiencia de la luz brillando sobre alguien, de una nueva luz, que brilla en la mente y el espíritu. 2. Gustaron.
la idea de gustar puede significar probar algo. Pero otros usos de esta palabra indican una experiencia real y completa, como en cómo Jesús gustó la muerte en Hebreos 2:9. El don celestial es probablemente la salvación, como en Romanos 6:23 y Efesios 2:8. 3. Partícipes del Espíritu Santo. Este es un término único en el Nuevo Testamento. Tiene que ver con recibir al Espíritu Santo y tener comunión con Él. 4. Gustaron de la buena palabra de Dios. Esto significa que ellos habían experimentado la bondad de la palabra de Dios, y habían visto su bondad obrando en sus vidas. V. Los poderes del siglo venidero. Esto es una forma de describir al poder sobrenatural de Dios. Los que son descritos aquí en verdad habían gustado el poder sobrenatural de Dios. C. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Uno de los debates más grandes sobre cualquier pasaje del Nuevo Testamento se centra en este texto. La pregunta es sencilla: ¿estas personas que han tenido impresionantes experiencias espirituales en realidad son cristianos? ¿Son elegidos por Dios, escogidos antes de la fundación del mundo? Y los comentadores se dividen sobre este tema, cada uno decidiendo el asunto con gran certeza pero sin llegar a un acuerdo. 2. Por un lado, vemos claramente que alguien puede tener grandes experiencias espirituales y aún así no ser salvo. Mateo 7, 21-23. Incluso uno puede hacer muchas cosas religiosas y no ser salvo. El ejemplo perfecto de estos son los fariseos. Estos hombres hacían muchas cosas religiosas pero no eran salvos ni se sometieron a Dios. Estos fariseos evangelizaban energéticamente. Mateo 23:15. Oraban de manera impresionante. Mateo 23:14. Hacían compromisos religiosos. Mateo 23:16. Diezmaban rigurosamente. Mateo 23:23. Respetaban las tradiciones religiosas. Mateo 23, 29-31. Ayunaban regularmente. Lucas 18:12. Sin embargo, Jesús les llamó hijos del infierno. Mateo 23:15. 3. Sin embargo, desde una perspectiva humana, no es tan probable que alguien que parezca tener las credenciales mencionadas en Hebreos 6, 4-5 no sea considerado un verdadero cristiano. Dios conoce el destino final de ellos y ojalá la persona también lo sabe. Sin embargo, desde la apariencia externa, tal experiencia cristiana podía calificar a un hombre para ser anciano en muchas iglesias. Desde toda perspectiva humana, debemos decir que estos son cristianos de los que se habla en Hebreos 6, 4-5. Un buen ejemplo de esto es Demás. Pablo saludó a otros cristianos en su nombre. Colosenses 4:14. Además se le llama un colaborador con Pablo. Filemón 1:24. Pero Pablo condenó a Demás, por lo menos insinuando la apostasía. 2 Timoteo 4:10. 4. Viendo todo esto, vemos que es posible mostrar algún fruto o crecimiento espiritual y luego morir espiritualmente, mostrando que el suelo del corazón nunca estuvo bien. Marcos 4, 16-19. V. Por lo tanto, la posición eterna de aquellos de quienes se escribe en Hebreos 6, 4-6 es una pregunta con dos respuestas. Podemos decir con seguridad que desde una perspectiva humana, tenían toda la apariencia de salvación. Sin embargo, desde la perspectiva de la perfecta sabiduría de Dios, es imposible saber en este lado de la eternidad. D. Porque es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. A pesar de su impresionante experiencia espiritual, o al menos de su apariencia, corren grave peligro. Si estas personas se apartan, es imposible que se arrepientan. Y, si estos son cristianos que perdieron su salvación, la terrible verdad es que nunca podrán recuperarla. Este pasaje fue usado por algunos en la iglesia primitiva, como los montañistas y los novacianistas, para decir que no había posibilidad de restauración si uno pecaba gravemente después de su bautismo. 2. Otros lo han querido explicar diciendo que todo esto solamente es una advertencia hipotética, a la luz de la declaración de Hebreos 6:9. Así que, ellos dicen, el autor nunca tuvo la intención de decir que sus lectores estaban realmente en peligro de condenación. Solo usó un peligro hipotético para motivarlos.
Pero hay que notar que no es de valor advertir a alguien sobre algo que no puede suceder. 3. Otros piensan que este castigo solo se refiere a la recompensa, no a la salvación misma. Hacen hincapié en la idea de que dice que el arrepentimiento es imposible, no la salvación. Por lo tanto, estos son cristianos de poco compromiso y experiencia que se arriesgan a perder toda recompensa celestial, salvados solo por los pelos. 4. Este pasaje difícil se entiende mejor en el contexto de Hebreos 6, 1, 2. El autor de Hebreos quiere decir que si regresan al judaísmo, todo el arrepentimiento religioso del mundo no les servirá de nada. Retirarse del cristianismo distintivo a las ideas y costumbres seguras de su experiencia anterior religiosa es abandonar a Jesús y, esencialmente, crucificarlo de nuevo. Esto es especialmente cierto para estos antiguos cristianos de origen judío, ya que las costumbres religiosas que retomaron probablemente incluían expresar su arrepentimiento en las formas tradicionales judías con el sacrificio de animales, negando la obra de Jesús por ellos en la cruz. Recayeron. Hay una diferencia necesaria entre fallar y recaer. Recaer no es solo caer en pecado, en realidad se trata de apartarse de Jesús mismo. Porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Proverbios 24:16, la diferencia es entre un Pedro y un Judas. Si usted se aparta de Jesús, recaer, no hay esperanza. Y el mensaje para estos cristianos que pensaban en renunciar a Jesús era claro: si no continúan en Jesús, no supongan que encontrarán salvación con solo seguir los conceptos y las ideas que comparten el judaísmo y el cristianismo. Si no han sido salvos en Jesús, no han sido salvados. 2. Si uno recae de esta manera, debemos entender por qué él o ella no puede arrepentirse, es porque no quiere. No es que Dios prohíbe su arrepentimiento. Como el arrepentimiento es un regalo de Dios, Romanos 2:4, el deseo de arrepentirse es la prueba misma de que en realidad él o ella no ha recaído. 3. La idea no es que, si usted recae, nunca podrá regresar a Jesús. En cambio, la idea es que, si le das la espalda a Jesús, no esperes encontrar salvación en ningún otro lado, especialmente en la práctica de religión aparte de la plenitud de Jesús. 4. Este pasaje no tiene nada que ver con aquellos que temen que les condene. La presencia de esa ansiedad, como el llanto que traicionó a la verdadera madre en los días de Salomón, deja claro sin duda alguna que usted no ha sido uno de los que han caído más allá de la posibilidad de restauración por arrepentimiento. Meyer. 2, 7-8, una ilustración de las graves consecuencias de recaer. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Porque la tierra que bebe la lluvia, y produce hierba provechosa, recibe bendición de Dios. Cuando la tierra recibe lluvia y produce hierbas provechosas, entonces cumple su propósito y justifica la bendición de lluvia enviada sobre ella. El autor de Hebreos aplica este punto: han sido bendecidos, pero ¿dónde está el fruto? Dios busca lo que crece en nosotros después de que nos bendice, especialmente lo que crece en términos de madurez. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Si el suelo que ha sido bendecido por la lluvia se niega a llevar fruto, nadie culpa al granjero por quemarlo. Esta imagen nos recuerda que el crecimiento y el llevar fruto son importantes para cuidarnos de recaer. Cuando permanecemos en Jesús, en verdad llevamos fruto, Juan 15:5, y no estamos en peligro de recaer. No se desanimen. 1:9. El escritor admite que fue un poco más duro que lo que necesitaba ser. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. A pesar de que hablaba con tanta severidad, el autor de Hebreos confiaba en que sus lectores continuarían con Jesús. Él piensa en su perseverancia en la fe como una de las cosas que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, estaría mal que tomáramos estas palabras alentadoras como si la fuerte advertencia de Hebreos 6, 4-8 no había sido en serio, o que el escritor advirtió de consecuencias imposibles.
Más bien, el versículo 9 muestra cuánto necesitaban aliento estos cristianos. Estaban en peligro de caer, pero no tanto por una rebelión calculada, sino por un desaliento deprimente. Ellos necesitaban ser advertidos, pero también animados. 2, 10 a 12. No se desanimen porque Dios no se ha olvidado de ustedes. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Cuando nos sentimos desanimados, a menudo pensamos que Dios ha olvidado todo lo que hemos hecho por Él y por su pueblo. Pero Dios dejaría de ser Dios, sería injusto, si se olvidara de tales cosas. Dios ve y recuerda. Y a veces nuestro temor de que Dios haya olvidado nuestra obra y el trabajo de amor proviene de confiar en la atención y el aplauso de la gente. Es cierto que algunas personas pueden olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, pero Dios nunca lo hará. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. El autor de Hebreos los anima como un entrenador, pidiéndoles que sigan adelante. Los seguidores de Jesús deben seguir con su buen trabajo, seguir adelante con esa esperanza hasta el fin, e imitar a aquellos que heredan, no que ganan, las promesas de Dios. Cuando fallamos en hacer esto, el desánimo a menudo nos hace perezosos. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imiten a aquellos que han encontrado la clave para alcanzar las promesas de Dios, la fe y la paciencia, como lo demostró Abraham. Y Abraham no tuvo que tener una fe perfecta o una paciencia perfecta. Si Abraham tuvo algunas de nuestras debilidades, entonces nosotros podemos tener algo de su fe y paciencia. No os hagáis perezosos. No debemos dejar que el desánimo nos vuelva perezosos y nos haga sentir con ganas de renunciar. Primero perdemos el deseo de continuar y entonces perdemos el deseo de seguir adelante. Y, antes de ser rey, David respondió al desánimo de gran manera. David se fortaleció en Jehová su Dios. 1 Samuel 30, 6. Es una bendición cuando otros nos animan, pero no necesitamos esperar que eso pase. Podemos fortalecernos a nosotros mismos en el Señor. 3, 13 a 18. No se desanime. Las promesas de Dios son confiables. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y habiendo esperado con paciencia, durante este tiempo de esperar pacientemente, muchos cristianos son atacados. Parece que nunca obtendremos la promesa de Dios en nuestra vida. Es fácil preguntar, ¿en verdad vendrá Dios? Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios vino por Abraham, e incluso selló su promesa con un juramento. De hecho, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Este juramento mostró que las promesas de Dios, así como su carácter, nunca cambian. La confianza de Abraham en esto fue la entrada al cumplimiento de la promesa. Y este pasaje nos enseña que un juramento puede ser usado legalmente por los cristianos. Y esto debe observarse particularmente por aquellos hombres fanáticos que están dispuestos a abolir la práctica de juramento solemne que Dios ha prescrito en su ley. Calvin. C. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Las dos cosas inmutables, que no cambian, son la promesa de Dios y su juramento. Es imposible que Dios mienta en cualquiera de estas dos cosas.
y la fiabilidad de la promesa de Dios debería impresionarnos. Ahora, hermanos, ¿quién de nosotros se atreve a dudar de esto? ¿Dónde está el pecador valiente que se atreve a acercarse y decir, yo impugno el juramento de Dios? Oh. Pero sonrojémonos de un escarlata, y el escarlata es como blanco comparado con el rubor que debería cubrir las mejillas de todo hijo de Dios para pensar que incluso los propios hijos de Dios deberían, en efecto, acusar a su Padre Celestial de perjurio. ¡Oh, qué vergüenza! Spurgeon. De fortísimo consuelo, Dios no se contenta con solo darnos consuelo. Él quiere darnos fortísimo consuelo. Spurgeon describió algunas características de un fuerte consuelo. Un fuerte consuelo no depende de la salud corporal. Un fuerte consuelo no depende del entusiasmo de los servicios públicos y del compañerismo cristiano. Un fuerte consuelo no puede ser conmovido por el razonamiento humano. Un fuerte consuelo es más fuerte que nuestra conciencia culpable. Y es un fuerte consuelo que puede lidiar con las pruebas externas cuando un hombre tiene a la pobreza mirándolo a la cara y escucha a sus niños pequeños llorando por pan, cuando es probable que le sobrevenga la quiebra a través de pérdidas inevitables, cuando el hombre pobre acaba de perder a su esposa, y sus niños queridos han sido enterrados en la misma tumba, cuando uno tras otro los apoyos y comodidades terrenales han cedido, necesita un fuerte consuelo entonces, no en tus pruebas imaginadas pero en tus pruebas reales, no en tus aflicciones imaginarias pero en las aflicciones reales, y en las tormentas violentas de la vida. De regocijar en ese entonces y decir, aunque estas cosas no sean conmigo como las quisiera, Él ha hecho un pacto eterno conmigo ordenado en todas las cosas y seguro, esto es un fuerte consuelo. Spurgeon. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esta es otra razón para tener ánimo, sabiendo que Dios tiene consuelo y esperanza para usted. Podemos pensar de este consuelo y esperanza como las ciudades de refugio ordenadas en la ley de Moisés, como se describe en Números 35. Tanto Jesús como las ciudades de refugio están al alcance de la persona necesitada. El lugar de refugio no sirve de nada a menos de que alguien pueda llegar a él. Tanto Jesús como las ciudades de refugio están abiertas para todos, no solo para el israelita. Nadie tiene que temer que se le dé la espalda en su lugar de refugio en tiempos de necesidad. Tanto Jesús como las ciudades de refugio eran lugares donde el que estaba en necesidad podía vivir. En tiempos de necesidad, uno no viene a una ciudad de refugio solo para ver alrededor. Tanto Jesús como las ciudades de refugio son la única alternativa para el que está en necesidad. Sin este refugio la destrucción es segura. Tanto Jesús como las ciudades de refugio proveen protección solamente dentro de sus fronteras. Salir del refugio provisto significa la muerte. Tanto Jesús como las ciudades de refugio proporcionaron plena libertad con la muerte del sumo sacerdote. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre Jesús y las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio solo ayudaban al inocente, el culpable puede venir a Jesús y encontrar refugio. 4. 19 a 20, no se desanimen, Jesús nos llevará a la gloria de Dios, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La cual tenemos como ancla del alma. El ancla era una figura común en el mundo antiguo para representar la esperanza. Aquí nos recuerda que estamos anclados a algo firme pero que no se ve, y que penetra hasta dentro del velo. Y usted no necesita un ancla para mares en calma. Mientras más rudo el clima, más importante es su ancla. Necesitamos que el ancla detenga el barco y evita que naufrague. Necesitamos el ancla para estabilizar el barco y mantenerlo más cómodo para los que están a bordo. Necesitamos el ancla para permitir que el barco mantenga el progreso que ha hecho. 2. El barco debe aferrarse al ancla, así como nosotros debemos aferrarnos a la esperanza. El ancla en sí puede tener un agarre fuerte y estar asegurada al fondo del océano, pero si no está bien sujeta al barco, no sirve para nada. Pero también hay un sentido en el que el ancla sostiene al barco, como la esperanza nos sostiene a nosotros. 3. Pero la analogía del ancla no aplica perfectamente. Nosotros estamos anclados arriba en el cielo,
no abajo en el suelo, y estamos anclados para avanzar, no para permanecer en un lugar. 4. Nuestra ancla es como cualquier otra. Cuando sirve de algo no se puede ver. Cuando el hombre puede ver el ancla, ésta no está haciendo nada, a menos que sea un ancla de arroyo o una rejilla en aguas poco profundas. Cuando el ancla está en uso se ha ido, allí se fue al agua con un chapoteo. Allá abajo, entre los peces, yace la fortaleza de hierro, fuera de la vista. ¿Dónde está tu esperanza, hermano? ¿Crees porque puedes ver? Eso no es creer. Spurgeon. B. Que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Esta esperanza nos llevará hasta la misma presencia de Dios. La esperanza es la medicina exacta que necesitan los cristianos desanimados. Si Jesús entró por nosotros como precursor, estamos seguros de que entraremos a la presencia de Dios porque Jesús entró como nuestro precursor. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento no entró dentro del velo como precursor, solo como representante. Pero Jesús ha entrado en la presencia íntima del Padre para que su pueblo pueda seguirlo hasta ahí. Y un precursor, la palabra del griego antiguo pródromos, era un nombre de reconocimiento en el ejército. Un precursor avanza, sabiendo que otros le van a seguir. 2. Se nos dice a continuación que, como precursor, nuestro Señor ha entrado por nosotros, que ha entrado para tomar posesión en nuestro nombre. Cuando Jesucristo fue al cielo, miró a su alrededor en todos los tronos, y todas las palmas, y todas las arpas, y todas las coronas, y dijo: Yo tomo posesión de todo esto en el nombre de mis redimidos. Soy su representante y reclamo los lugares celestiales en su nombre. Spurgeon. 3. Pero si Jesús es el precursor, entonces nosotros somos los poscursores. No puede haber un precursor si no hay poscursores. Debemos seguir a Jesús y correr tras él. Él ha ido antes que nosotros y es nuestro ejemplo. D. Dentro del velo, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, la analogía del templo, dentro del velo, le recuerda al autor de Hebreos que estaba hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, en Hebreos 5, 6-10. Esta idea continúa en el siguiente capítulo.